haciendo lo que los grandes hacían. Y yo quiero que te imagines algo. ¿Acaso si tú no quieres empezar una buena compañía, no irías con alguien que ya tiene una compañía? Claro, ¿verdad? Es necesario escuchar el consejo, ya sea de algún emprendedor, por ejemplo, Steve Jobs. Él era un hombre, un emprendedor, y le fue muy bien, al punto de que hay muchos aquí que traen su famoso iPhone. ¿Estamos de acuerdo? Al igual, nosotros vemos en la Escritura hombres grandes en el Señor y tenemos que aprender a hacer lo que ellos hacían. Y de eso se trata este día. Pero antes de que entremos en la Escritura, quiero pedirte, prepárate, saca tu Biblia, toma notas y acompáñame a orar. Amén. Padre bueno, hoy somos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Escrito está en tu palabra que tuya es la tierra y su plenitud. Por tanto, hoy, Satanás, quítate de delante de nosotros. Hoy es atado todo poder en la mente de mis hermanos, quebrantado toda influencia satánica, destruido todo pensamiento que no viene de ti, Padre, y somos saciados con tu bien. La sangre de Cristo tiene poder y es la que nos rodea, Señor. Hoy, Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, revélanos tu Escritura y enséñanos qué es lo que los grandes hacían para ser completamente bendecidos. En el nombre de Jesucristo, y el pueblo del Señor dice, muchos de nosotros, estando en el Señor, nos hacemos muchas preguntas como, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Alguien se lo ha preguntado? Estás en la casa del Señor, pero no sabes cómo conocer a Dios. Escuchas cómo predican, escuchas cómo oran, pero no sabes cómo conocer a Dios. Algunos otros se pueden preguntar, ¿cómo sé si estoy en medio, en el centro de la voluntad de Dios? Hay algunos otros que se llegan a preguntar, ¿cómo sé que no me he desviado? ¿No te lo has preguntado? Hay algunos otros que a causa de la guerra llegan a preguntarse, como no sienten a Dios, ¿acaso Dios me habrá desechado? ¿Te lo has preguntado? Yo sí. Sin embargo, también hay otra pregunta que yo he escuchado en algunas personas. A causa de mi pecado, a causa de mi carnalidad, a causa de mi torpeza, ¿no será que Dios ya se haya cansado de mí? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Hay algún honesto por aquí? Uno nada más. Bueno, tres. Pero es una realidad y hoy es necesario que aprendamos cómo aquellos hombres grandes en el Señor fueron cambiando, y solamente he encontrado un lugar donde hay respuestas, un lugar donde Dios mismo me alinea, un lugar donde Dios mismo me endereza, donde Dios mismo me habla, donde Dios mismo me hace comprender mi propio error. Y para eso quiero que vayamos a la Escritura. Prepara tu Biblia en el libro de Génesis, y quiero hablarte de un hombre llamado Abraham. Abraham, de acuerdo a la Escritura, nació en un lugar pagano, en un lugar, familia, donde toda su casa era idólatra. Sin embargo, de acuerdo a la palabra, un día Dios lo llama para que dejara atrás todo lo que le estorbara. Y la palabra más o menos me narra de que él le creyó a Dios. Pero ojo, le creyó al Dios no conocido. Abraham no conocía a Dios. Sin embargo, al momento de que él le creyó, dice la Escritura que le fue contado por justicia. Y al momento de salir de su tierra y de su parentela, tal y como lo narra el libro de Génesis, él toma una decisión. Y su decisión fue confiar totalmente en Dios. Pero aquí hay algo claro que a mí me deja la palabra. Él no sabía hacia dónde iba a ir. Él no sabía qué le sucedería, él no sabía lo que se enfrentaría, pero él sabía algo. Él estaba viendo que aquella voz que le había hablado de ese Dios no conocido
ahora lo estaba cuidando. Sin él pedirle nada a ese Dios ya lo estaba bendiciendo. Y ese Dios no conocido, el cual tú y yo ya lo conocemos como Jehová de los ejércitos, le empezó a dar una serie de promesas gloriosas. Y en el libro de Génesis capítulo 12, verso del 2 al 3, vemos muchas de las bendiciones que el Señor le hizo. Muchas promesas gloriosas. Y la Escritura dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldijeré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego también le hace el Señor otra promesa gloriosa. Génesis capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. Diga conmigo, no temas. ¿Alguna vez has tenido temor? La Escritura te está diciendo, no temas. Yo, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón de eso será sobremaneramente grande. Quiero que observes algo. Las promesas tan grandes que le estaba haciendo Dios a Abraham. Abraham no comprendía la trascendencia que éstas iban a tener. Las promesas tan gloriosas, no sabía el impacto que iba a tener milenio tras milenio tras milenio. Esas promesas ya llevan más de 4,000 años declaradas y siguen cumpliéndose. Abraham no sabía el impacto de las palabras de Dios, las cuales iban a transformar la vida de muchas familias. Pero fue tan grande. Yo creo que Abraham se asustó al momento de recibir tan grandes promesas, que en ese momento Abraham le dice a Dios algo. Génesis capítulo 15, verso 8. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Imagínate, cosas tan gloriosas que el Padre le estaba dando a Abraham, que él decía, yo no he hecho nada. Solamente le he regado y le he regado y le he regado y no sé qué voy a hacer, pero el Señor le dice, no importa. Y quiero que te des cuenta, porque aquí me abre el entendimiento la Escritura. Al momento de que Abraham sabía que por sí mismo no estaba haciendo nada, quiere decir que él recibió toda bendición por gracia. Él no hizo nada, él no tenía que hacer nada, lo que nos da el entendimiento de que no es el esfuerzo del hombre, sino es el autor y dador de bendición, Jehová de los ejércitos, el único que a ti mismo te puede dar esa bendición. Pero no solamente la promete el Señor, sino que de acuerdo a la Escritura la corrobora, es decir, la afirma, es decir, le pone el sello de garantía declarando que él juraría por sí mismo que bendeciría a Abraham. Mira lo que dice la Escritura, Hebreos capítulo 6, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esas mismas promesas que le dio el Señor a Abraham, a causa de su gracia, a causa de su amor, a causa de su soberanía, no solamente te las ha dado a ti, sino ya las ha puesto en marcha. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, todas esas promesas que el Señor le hizo a Abraham son para ti. Todo lo que el Señor dijo de Abraham,
Tú lo has recibido por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero hay algo que tienes que saber. Para tú y yo colocarnos en una posición de entendimiento, de saber en dónde estamos, tenemos que conocer qué fue lo que hizo Abraham para recibir la bendición. ¿Por qué? Porque yo puedo ver en la Biblia que Abraham permaneció unido a Dios, bendecido, conectado, completamente guiado. Y eso es lo que a ti y a mí nos toca hacer en este tiempo. Por eso el título del mensaje es Haciendo lo que los grandes hacían. No haré, haciendo. ¿Por qué? Porque yo veo un estilo de vida en los siguientes adoradores, en aquellos que te voy a estar describiendo, porque es necesario que nosotros como hijos de Dios recibamos toda bendición y podamos disfrutar de todo lo que Dios el Padre tiene para nosotros. Pero la Escritura ahora me habla de un primer parámetro. El justo por la fe vivirá. Y aquí radica algo. La Escritura dice que Abraham le creyó a Dios. Involucra creerle a Dios, no creer en Dios. Dice la Escritura en el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan. O sea que yo le creo a Dios no es suficiente. Le tengo que creer en lo que dice su palabra. Le tengo que creer cuando Él me envíe. Le tengo que creer a todo lo que Él declare a favor de mí. Es decir, que todo lo que aprendamos este día y lo que aprendamos en días subsecuentes, lo tenemos que llevar a cabo por medio de la fe. Es decir, no significa, bueno, lo voy a hacer porque siento algo. O lo voy a hacer porque alguien me lo pidió. No. El vivir en justicia en el Señor es, yo hago lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo Abraham para el mundo es locura. Pero para nosotros como hijos de Dios establece el parámetro correcto para tener una vida en una relación continua con el Padre. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Entonces es necesario que aprendamos qué fue lo que hizo Abraham. Y Abraham lo primero que hizo fue edificar un altar. Diga conmigo altar. Dígalo fuerte. Más fuerte. Un altar es un lugar de adoración. Pero un altar solo puede ser construido por medio de un adorador. ¿Y qué es un adorador? Un adorador es aquella persona que rinde reverencia, que rinde todo honor, pero no solo con un pensamiento, no solo con palabras, sino que físicamente lo demuestra. Y aquí entro en el primer punto. Nuestra adoración tiene que tener una evidencia, y es cómo adoras. El levantar las manos a Dios significa yo me rindo a ti, no hay nadie más alto. El postrarme delante de Él involucra estoy rendido a ti. El doblar mis rodillas involucra completa adoración, porque yo puedo entregarte lo mejor de mí. Es decir, que la adoración de cada adorador involucra una posición. Un adorador es aquel que trae algo a Dios. Trae oración, trae un cántico, trae una danza, trae un gran sacrificio, trae reconocimiento, trae gratitud, pero también le entrega toda admiración a Dios. Un verdadero adorador está consciente de que Dios lo está viendo, y ese adorador no hace lo que a Dios no le gusta.
Abraham, al ser tan impresionado de estar recibiendo y ver las promesas de Dios cumplirse, él hizo un altar. Es decir, el Señor me dio algo y yo reaccioné en adoración y levanté un gran altar a Él. Pero Abraham no conocía algo, el efecto de levantar un altar. Y el efecto de levantar un altar al Señor es que la fe de Abraham, sin que él quisiera, fue incrementada. Creció su fe, adorando al que no veía. Porque la misma Escritura nos enseña que no adoremos imágenes. Es decir, que adoremos al que no vemos. Y cuando eso hacemos, incrementamos nuestra fe. Pero hay algo importante, ese hecho de adoración constituía un testimonio público. Es decir, que la fe de Abraham, la confianza de Abraham para con Dios, no era solamente algo que él sabía, sino que todos sabían. Yo encuentro en la Escritura una mujer llamada Agar, otro hombre, siervo de Abraham, que decían: el Dios de mi amo. Ellos conocían que Abraham era un adorador, porque cuando tú levantas un altar, muestras una evidencia de honra, una evidencia de reverencia, una evidencia de rendición total al Señor. Es decir, velo ahora desde otro punto de vista. La adoración de Abraham era tan sobrenatural, era tan elevada, era tan significativa, que para todos los que le rodeaban era evidente. La adoración de Abraham mostraba una completa dependencia. ¿Por qué? Porque ese acto de adoración generaba un choque con el reino de las tinieblas. Y aquí yo tengo una pregunta antes de continuar. ¿A alguien aquí le gustaría levantar un altar de adoración al Padre? Quiero que observes. El mundo tiene enraizado algo muy profundo, y es el pensamiento de autosuficiencia, el pensamiento del yo puedo, del yo soy, yo lo voy a lograr. Por el contrario, la adoración, cuando tú levantas un altar, estás mostrando una dependencia total al Señor, que es un acto totalmente contrario a la influencia del mundo. Por ese hecho, de acuerdo a la Escritura, la adoración es un arma de guerra espiritual. Y la palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4, nos expresa lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. La adoración destruye completamente el pensamiento de autosuficiencia. Las fortalezas de las cuales está hablando la Escritura son pensamientos. Cada vez que tú dices: no puedo, no lo voy a lograr, no valgo nada, se levanta una fortaleza. Esa fortaleza, la única manera de destruirla es a través de la adoración. Diga conmigo: adoración. Cada vez que venga un pensamiento que te ataque, un pensamiento sexual, un pensamiento de destrucción, un pensamiento de ira, un pensamiento que te pueda derribar, comienza a adorar. ¿Por qué? Porque es una arma de guerra de poder destructivo contra Satanás. Satanás no te va a pedir permiso para atacarte, pero yo tampoco le voy a pedir permiso para derribarlo. Diga conmigo: adoración. La adoración coloca a Dios en el lugar de gran gloria, y a mí me coloca en mi lugar como siervo de Dios. Pero ahora presta atención a algo. A muchos aquí, ¿dónde? No les gusta adorar.
no les gusta alabar. ¿A qué se debe eso? A que hay demonios en las personas. Hay influencia satánica en las personas. Y obviamente los demonios no quieren darle gloria a Dios. Y lo que producen las personas cuando es el tiempo de la alabanza, cuando es el tiempo de la adoración, produce distracción, produce dolor de cabeza, pero también produce incomodidad. Por eso muchos en el tiempo de la alabanza y de la adoración sienten aburrimiento, así como que a qué hora ya va a acabar. Ah, no, ahora va el de traje, va a gritonear. Quiero que te des cuenta, aquella persona que no adora, fácilmente puedo decir, no conoce a Dios. A una persona que no exalta a Dios, no tiene un corazón generoso. Aun cuando tú traigas una gran ofrenda al alfolí, tu corazón no es generoso. Porque un corazón que viene a la adoración tiene un solo propósito y es dar. Diga conmigo, la adoración tiene un propósito y es dar. Dígalo fuerte, dar. ¿Qué dar qué? Rendición total, alabanza total, una ofrenda, dar todo lo que soy, todo cuanto tengo. Cuando Abraham comenzó a levantar su primer altar, desató guerra contra Satanás. Y yo tengo una pregunta, familia. ¿Hay algo que Satanás te haya robado? La manera en la que puedes quitarle eso a Satanás es a través de la adoración. ¿Por qué? Porque cuando Abraham levantó ese altar, desató guerra espiritual, desató guerra frente a frente contra Satanás, y uno de sus sobrinos fue salvado a causa de la adoración. Es decir, que un altar de adoración tiene el poder de provocar que aquellos hombres y aquellas mujeres que están en tu familia ya no sean seducidos por Satanás. Es decir, que un altar de adoración va a arrebatar a tus hijos, va a arrebatar a tu esposo de las garras de Satanás. Por eso necesitas levantar un altar. ¿Alguien necesita levantar aquí un altar al Señor? Un altar de adoración desata el reino de los cielos en la tierra. Un altar a Dios desata todo el poder del cielo manifestándose en el hombre. Por eso muchos, cuando están alabando, están adorando, comienzan a ser sanados, comienzan a ser liberados, comienzan a ser transformados, porque el reino de los cielos se acerca a la tierra y hay una destrucción masiva del poder de Satanás. Porque mientras tú adoras, el cielo se acerca. ¿Alguien dice amén a eso? Sin embargo, vamos a estudiar la escritura. Abraham levantó su primer altar en un lugar específico. Y ese lugar específico se llamaba Betel. Diga conmigo Betel. Dígalo fuerte. Betel significa casa de Dios, puerta al cielo. La zona geográfica donde estaba Betel es una zona de grandes manantiales, una zona de mucha vegetación, lo cual el Señor me muestra que espiritualmente una persona que va a Betel comienza a recibir todo tipo de alimento espiritual y en su alma, porque Betel representa abundancia también. Betel es un lugar donde Jacob levantó una gran adoración al Padre y se encontró cara a cara con Él. Pero fue tan revelada la gloria de Dios que su vida, su familia, sus finanzas, su trabajo fueron trastornados para bendición. Sin embargo, hay algo que tenemos que tomar en cuenta: que Abraham y Jacob hayan levantado un altar en un lugar específico tiene un gran propósito, porque Dios
no recibe adoración donde no hay un altar. Dios lo que está buscando es que tú como persona comprendas que tú eres Betel. La Escritura nos enseña que tú y yo somos templo y morada de Dios. Es decir, que tú y yo somos el lugar en donde habita su gloria. Es decir, mis amados, yo tengo que rendir adoración desde mi propia vida. Por eso la samaritana se acerca a Jesús y le dice: nuestros padres adoraban en ese monte. Y Jesús les dice: a ver, ustedes no saben adorar, no saben a quién adoran, porque llegará el tiempo en que ni aquí adorarán. Porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero hay algo importante: al momento de ser tú el templo y la morada del Espíritu Santo, tienes la responsabilidad de manifestar desde dentro de tu ser toda la gloria del cielo. Pero hay algo importante: la Escritura me dice que de una misma fuente no pueden brotar dos aguas: agua salada, agua amarga y agua dulce. Es decir, que en esta fuente, en este altar, puede emanar aroma de adoración, de santidad, de entrega, de honra, de reverencia. Pero también puede haber un aroma de violencia, de pecado, de destrucción, de muerte. Y yo tengo una pregunta: ¿qué aroma emana tu templo? Quiero que te des cuenta: la adoración refleja tu corazón. Vuelvo a repetir: la adoración refleja tu corazón. Por eso la Escritura nos insiste que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él era un adorador. Él lo que quería mostrar era que el único y todo suficiente era el Padre, que el único todopoderoso era el Señor. Es más, él no tenía otro interés, no quería dinero, no quería absolutamente nada más que el Dios glorioso y todo generoso fuera exaltado. De acuerdo a la Escritura, aun cuando David pecó, él se acercó a Dios con tal reverencia que comprendió algo. Y abro un paréntesis: muchos no adoran a Dios porque saben que hay un pecado en ellos, porque saben que hay indignidad en ellos, porque no tienen cara cómo acercarse a Dios. Pero yo en David descubro algo: él comprendió que mientras más apartado estaba, sin confesar pecado y pretendiendo que todas las cosas estaban bien, no iría a ninguna parte. Es decir, que una persona que no adora vivirá en dolores. Vuelvo a repetir: una persona que no adora vivirá en dolores. Mira lo que dice la Escritura, Salmos capítulo 32, verso 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío. Y continúa: mas el que espera en Jehová. ¿Hay alguno que aquí espera en el Señor? Le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo vosotros los rectos de corazón. Es decir, que aquella persona que sí adora refleja la misericordia de Dios. Por otra parte, un adorador. ¿Hay alguien aquí que quiera ser adorador? Un adorador no reflejará perfección, pero sí reflejará al que lo perfecciona. ¿Alguien está conmigo? La adoración desata protección. Diga conmigo: la adoración desata protección. En el libro de Job yo veo que él era un adorador. Y la Escritura me muestra que él, su familia, sus bienes
estaba protegido por un vallado. Un hombre y una mujer adoradora viven también bajo el continuo favor de Dios. Y lo veo claramente. Pedro, en adoración, le da al Señor Jesús su barca para que pudiera predicar. Y la bendición sobrenatural de Dios reposó en Pedro y Jesús le llenó toda la barca de pescados. Un adorador vive de grandes bendiciones, vive bajo el favor abundante del Señor. Eliseo, otro adorador, dice la Escritura, que le pide a un hombre: tráiganme a un tañedor. Un tañedor es aquella persona que tocaba, sea que toque el arpa, sea que toque la guitarra, sea que toque un instrumento de adoración para Dios. Pero mientras Eliseo adoraba a Dios, dice la Escritura que vino palabra de sabiduría, vino palabra de dirección. Necesitas tomar una decisión, adora. No es de que, oiga pastor, ¿cómo ve? ¿Me enchino la pestaña o no? Adora. Adora. Cuando tú adoras, se desata todo el poder del cielo sobre la persona. Pero hay otro adorador que está en el cuadro de la fe. Abel. Su adoración aún hoy sigue hablando. ¿Alguno de ustedes les gustaría que la adoración que hicieron hace un año hoy siga hablando? Que hicieron hace 3 años o cuando llegaste a Cristo, esa adoración que a lo mejor no sabías que iba a tener tanto impacto, siguiera hablando. ¿Alguien lo quiere? Mira lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún hablaba por ella. Date cuenta, lo que tú hayas gastado en tu esposo o en tu esposa no va a seguir hablando, pero lo que tú le des al Señor de continuo va a hablar. Es decir, que un adorador manifiesta todo al Señor. Quiero que observes algo. La ofrenda de Abel fue tan gloriosa, pero a mí me habla de algo muy profundo. Lo que hacía Abel, el oficio que tenía Abel, no lo dio para sí mismo, lo entregó para Dios. Todo lo que haces lo entregas para Dios, porque Abel tenía un deleite: poder honrar a Dios. Al punto que sus ofrendas hasta hoy en día hablan mejor que cualquier tipo de ofrenda. Es decir, de aquí podemos observar que toda ofrenda colocada en el Señor seguirá hablando, aun cuando a ti se te olvide lo que ofrendaste. Porque una ofrenda generosa solamente refleja el corazón de un adorador. Noé, en gratitud a Dios, a causa de la gran salvación, él construyó un gran altar de adoración y ofreció sacrificio de sangre. Pero aquí hay algo importante. El libro de Noé es el libro más antiguo de la Biblia. No es el libro de Génesis. El libro en donde nos narra la historia de Noé, nos revela que en ese tiempo no había una costumbre de entregar adoración de sangre a Dios, lo cual me muestra algo. No hay una manera definida de adorar. Los antiguos adoraban entregando un becerro, entregando oro, entregando plata. Pero eso era porque habían aprendido. Pero cuando yo veo a Noé, él no sabía cómo adorar, de lo cual yo puedo ver que Dios está esperando que el pueblo del Señor sea creativo en adoración y no que imite al vecino.
Como el vecino trae un pandero, yo también lo traigo. Como el vecino canta de esta manera, yo también canto. No, la adoración a Dios es algo que sale de lo profundo de tu ser interior para entregarle toda la gloria y honor al Padre. La adoración también desata discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. ¿Qué es esto? Abraham, después de haber levantado un altar de adoración, a él le cae el 20 de que tenía que despojarse de Lot. Necesitas despojarte de algo y no puedes. Adora a Dios, porque Él te va a guiar a soltar todo aquello que te esté estorbando. Abraham amaba a Lot como si fuera su propio hijo, pero él se despojó porque él sabía algo, que tenía que entregarle todo al Señor. Y una vez que hizo eso Abraham, Dios mismo lo llevó a otro lugar. Es decir, que del lugar llamado Betel lo llevó a un lugar más alto, a un lugar llamado Hebrón. Diga conmigo, Hebrón. Hebrón significa lugar del pacto. Hebrón era donde Abraham y Dios se encontraban continuamente. Abraham le hablaba a Dios y Dios le respondía. Es decir, que ya no solamente había aprendido a tener un altar de adoración, sino que en Hebrón Abraham levantó su casa, levantó su tabernáculo. Ahora Abraham y Dios moraban juntos, a causa de que primero vivió en Betel, obedeció al Padre, por ende vivió con el Padre. ¿Alguien aquí quiere vivir cara a cara, ver cara a cara al Señor y vivir con Él? Necesitamos ir de levantar un altar a colocar mi tienda, mi tabernáculo de reunión delante del Padre. ¿Por qué? Porque cuando Abraham levantó su casa, a él no le importó lo que había alrededor. Abraham lo que hizo fue mostrarnos que lo más importante para él era Dios. Es decir, que un verdadero adorador quita todo lo que le obstruye en su relación con Dios. Quitó a Lot, quitó los ejércitos, quitó lo que le estorbaba. Yo te pregunto algo, ¿has quitado todo lo que estorba tu adoración? Porque tu adoración tiene que subir con un aroma fragante a Dios, con un aroma extraordinario delante de Él. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Escritura, un adorador no da algo que no le cueste. Vuelvo a repetir, un adorador no da algo que no le cueste. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo Isaac. ¿Tú crees que no le iba a costar? David, dice la Escritura, que compró por plata un territorio para levantar adoración al Padre. Es decir, que un adorador no da algo que no le cueste, sino que entrega lo que es más preciado, lo que tiene mayor valor. Y la pregunta es, ¿ya eres un adorador? Tienes que entregar lo mejor de ti al Padre. Sin embargo, también la Escritura nos enseña en qué momento yo tengo que levantar un altar de adoración. Y te quiero enseñar eso. El momento correcto para levantar un altar es cuando tú y yo recibimos algo de parte de Dios. Y tengo una pregunta, ¿alguien aquí ha recibido algo de parte de Dios? Cuando nosotros recibimos algo de Dios, tenemos que ir corriendo a levantar un altar de adoración. ¿Por qué? Porque es el momento de mayor agradecimiento y de mayor impacto al mundo espiritual. Normalmente recibimos algo de parte de Dios y nos alegramos y solo damos gracias.
Pero yo veo algo diferente. Gedeón recibe una palabra de aliento de parte de Dios. Una palabra con la cual le dice: tú vas a destruir a los madianitas, tú vas a destruir a los que te hacen frente. Y en ese momento Gedeón levanta un altar de adoración y obedece. Su altar fue obediencia. Es decir, que un adorador obedece. Y de acuerdo a la escritura, él obedeció y fue y derribó el altar que sus padres habían levantado a los Baales. Es decir, que la principal adoración de un adorador es la obediencia. Pero encuentro otros hombres, los padres de Sansón, en adoración. Al momento de que ellos reciben la noticia de que estaba la mujer embarazada, ellos fueron y levantaron un altar y trajeron un cabrito como ofrenda. Pero aquí yo encuentro algo. Dice la escritura que ellos entregaron su ofrenda en la peña. Es decir, aquí aprendemos algo. Nos está hablando que todo lo que traigamos a la casa del Señor tiene que reposar en el nombre de Jesucristo. No tiene que reposar en tu esfuerzo, no tiene que reposar para que sea reconocido, tiene que reposar en el nombre de Jesucristo. Porque la mejor y mayor adoración se la damos a Él, no para que seamos vistos. Pero también Moisés, en adoración y en honra al Padre, renunció a sus derechos como hijo del faraón. Renunció a su derecho de ser el príncipe de Egipto. Es decir, que su adoración estaba reflejando una total confianza en Dios. Pero ojo, Moisés todavía no había tenido un encuentro con Dios. Es decir, que Moisés creyó a ojos cerrados en que Dios le hablaba. En adoración se entregó, porque él comprendió algo: a mayor rendición, mayor desatamiento de bendición. La adoración produce que conquistes el corazón del Padre. Nos encanta que nos digan: conquistas un territorio, conquistas las finanzas, pero hay algo más alto que eso: conquistar el corazón del Padre. Eso hace un adorador. Eso hace un hombre y una mujer de Dios. No buscar los panes y los peces, sino buscar el corazón del Padre. Es decir, para ir terminando, un adorador obtiene un resultado y comienza a amar a aquellos que no ama. ¿Te ha pasado como que alguien no te cae muy bien? Si tú te vuelves un adorador, comienzas a amar con el mismo corazón del Padre. Mira la escritura. Salmos capítulo 135, verso 15. La palabra dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que confían en ellas. Es decir, tú te pareces a aquello que adoras. Si tú adoras una imagen, te parecerás a la imagen. Si tú adoras a Dios, comienzas a tener un corazón como el que tiene Dios. Es decir, que si tú quieres mostrar en tu familia a Jesús, para que se conviertan, para que haya una diferencia en tu casa, necesitas volverte un adorador. Pero aquí surge una pregunta: ¿en qué momento yo puedo dar mi mejor y mayor adoración? Cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Cuando estás en tiempos de enfermedad, cuando estás en tiempos de prueba,
cuando estás en tiempos de confusión. ¿Por qué? Porque automáticamente tu problema se vuelve pequeñito, Dios comienza a crecer en ti y todo mal huye delante de ti. Así que hoy yo quiero invitarte a que construyamos un altar. Estos últimos días yo he estado levantando y levantando y levantando y volviendo a levantar altares de adoración. Porque un adorador no vive de lo que vivió ayer. Un adorador vive de la gloria de hoy. Y no voy a vivir para volver a disfrutar lo que hoy disfruto mañana. Mañana levantaré otro altar. Mas ahora yo te pregunto, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer si estás en la perfecta voluntad de Dios? ¿Quieres conocer el corazón del Padre y poder amar con el mismo amor que el Padre? Entonces necesitas levantar un altar de adoración. Y para ello te pido que te pongas en pie. Levanta tus manos muy en alto y comienza a declarar su nombre.